y acaba el segundo enlace, ¿ya? A ver, empiezo entonces compartiéndoles la pantalla, ¿ya? Bien, colegas. Entonces, primero quisiera comentarles, o bueno, cómo vamos a estructurar estas tres sesiones. Y estas tres sesiones están un poco en línea con los contenidos que les envié en los enlaces de los distintos materiales que yo suelo utilizar en mis clases. Inicialmente, yo arranqué con este que ustedes pueden ver en el primer enlace, que que dice econometría espacial nada más, ¿sí? Y por ejemplo, esto estuvo muy basado en un texto que se llama, bueno, que es del autor Vivant, ¿sí? Donde nos habla que en general, primero tenía un texto, digamos, más general, donde se abordaba las tres áreas, por así decirlo, de la estadística espacial, tanto un componente de estadística de áreas, un componente de patrones de puntos y un componente de geoestadística. Y luego generó otro texto un poco más reciente. Mañana quizá vamos a ir profundizando también en esos materiales, de cómo funciona, digamos, o cómo se suele estructurar los distintos enfoques de estadística espacial, ¿ya? Eh, ¿En qué sentido? Por ejemplo, generalmente los distintos materiales abordan algo parecido a lo que ustedes ven acá. Primero arrancan con algo en términos de herramientas, ¿no? O sea, que los usuarios se familiaricen con la herramienta que van a utilizar, sea esta QGIS, sea esta ArcGIS, sea esta Python, sea esta R, o sea, y no solo desde la perspectiva de usuario, digamos, del software en general, sino del software, pero específicamente para el tratamiento de este tipo de objetos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si estamos trabajando con series de tiempo, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos un objeto específico que es un TS, ¿sí? Que me permite hacer ciertas cosas, ciertas operaciones y tal. Entonces, acá también tenemos tipos de objetos digamos, que nos permite tratar datos espaciales. En R, por ejemplo, el más utilizado es uno que se llama SF, ¿sí? Simple Features, que, digamos, tenemos de esta lógica de manejo de atributos y demás, ¿ya? Entonces, generalmente se maneja con este primer, digamos, este primer contenido más desde la perspectiva de las herramientas, que para este material son los puntos 3 y 4 y 5, perdón. ¿Por qué? Porque a partir del uso de las herramientas, incluso sin hacer, por así decirlo, econometría espacial o estadística espacial en general formal, uno ya puede empezar a hacer álgebra, digamos, con operaciones con los objetos espaciales, ¿cierto? Por darles un ejemplo, contar el número de puntos que caen dentro de una determinada región, ¿sí? Contar el número de puntos que caen dentro de una determinada ciudad, ¿cierto? Hay, por ejemplo, unidades espaciales que se traslapan, que no se traslapan, cosas por el estilo. Todo ese tipo de operaciones, por ejemplo, uno podría hacerlo ya a nivel simplemente de herramientas, digamos, ¿no? Donde por ahora, digamos, no necesariamente necesitas tú conocer eh, la teoría que está detrás de la geoestadística o la teoría que está detrás de la econometría espacial, sino más bien algo de tinte más de uso de herramientas. Y luego, ya en la parte de econometría espacial, suele haber dos grandes temas, ¿cierto?, que se suelen posicionar. Uno es primero la autocorrelación, ¿sí? La autocorrelación acompañado con la noción de heterogeneidad, ¿ya? Autocorrelación y heterogeneidad, aunque con más foco, les soy honesto, en autocorrelación, porque este es el concepto nuevo, digamos, ¿cierto? La autocorrelación espacial es el concepto nuevo, entonces ahí se conversa generalmente y se le da una profundidad a la autocorrelación espacial para luego pasar ya a modelos de regresión, ¿sí? A modelos de regresión eh, lineal en general, digamos, para justamente incorporar una estructura espacial en los modelos de regresión, ¿ya? Eh, Ahora, de cara al siguiente material que les envié, ¿sí?
este otro material cambia un poco, sí, cambia un poco algunos temas, porque en cambio para realizar este material me basé en otro texto también, digamos, que se llama Geographic Data Science with Python, ¿sí? Entonces ahí tomé algunos elementos y me gustó también el enfoque, digamos, en términos de contenidos que le daba este nuevo texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, parte igual digamos, del tema instrumental, ¿cierto? O sea, el uso del software específicamente, y luego arranca con temas de análisis exploratorio de datos, ¿cierto? O sea, como cuando uno estudia, por así decirlo, estadística clásica, ¿verdad? Entonces arranca con análisis exploratorio, donde uno hace, digamos, toda la parte clásica, ¿sí? Y luego ya arranca ahí sí con la parte de fundamentos, ¿no? Ya desde la perspectiva de la econometría espacial. Y en general de lo que el libro él llama Geographic Data Science, es decir, visto no solo desde la perspectiva de econometría espacial, sino incorporando algunos otros elementos. Por ejemplo, acá se arranca con datos espaciales, cuáles son los pesos espaciales, es decir, la matriz de pesos espaciales. Pasa de ahí a la autocorrelación, ¿sí? Como les decía, digamos, algunos componentes dedicados a la autocorrelación. Y luego, por ejemplo, pasa a patrones de puntos, ¿sí? Que desde la perspectiva un poco más estricta pertenece a otro, digamos, a otro capítulo de la estadística espacial, pero acá, por ejemplo, lo aborda en qué sentido, de que a partir de los patrones de puntos, se agregan esos patrones de puntos en polígonos para ser analizados con métodos de econometría espacial, por ejemplo, ¿ya? Y luego está algunos temas específicos de econometría, un poco más del corte de las personas que se formaron, por ejemplo, en economía, ¿cierto? Como la econometría como una de los métodos o del campo aplicado de estadística en la economía. Por ejemplo, pues a través de temas de inequidad, pero visto de la perspectiva del espacio, es decir, cómo calculo, por ejemplo, un coeficiente de Gini, tal que considere también las vecindades espaciales, ¿cierto? Eh, Acá hay un tema también distinto, digamos que yo lo vi como interesante en este otro texto, que es clustering y regionalización, donde podemos utilizar métodos clásicos como de K-medias, por ejemplo, o regionalización, donde yo hago grupos tal que se respete las vecindades, por ejemplo, ¿ya? Donde se respeten digamos, los lugares aledaños o los vecinos de las unidades espaciales analizadas. Y cierra con regresión, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, acá cambia un poco la forma de darle foco al, digamos, al contenido de econometría espacial, ¿ya? Sí me gustaría también dejarles, digamos, de entrada un par de, ay, si me permiten, un par de materiales adicionales. Eh, Uno de ellos es de Sarías. Hay un profesor, digamos, justamente que trabaja en Chile y tiene unos videos también muy, muy buenos. Permítanme para que acá está, ¿cierto? Mauricio Sarías tiene una colección de videos bastante interesantes donde uno puede darle profundidad, digamos, a algunos de los temas que vamos a ver hoy, ¿sí? Permítame, les paso también el enlace del profesor Sarías, ¿ya? Permítame un segundo. Y finalmente, otro de los materiales que a mí me gusta mucho es el que suele tener o suele tener mucho, digamos, de contenidos, es una iniciativa que se llama Geoda, donde uno de los expositores más, digamos, renombrados, de mayor renombre, es un profesor que se llama Luke Asselin, ¿ya? Luke Asselin tiene distintos videos acá cargados y él, digamos, lidera esta iniciativa que se llama Geoda, que también es un software, ¿sí? Donde el software Geoda, por ejemplo, se conecta incluso con algunas funciones de Python, otras funciones de R y demás. Y, por ejemplo, fíjense
tiene incluso una lista de videos que se llama Spatial Data Science, ¿ya? Es un poco hacerles reflexionar que los métodos econométricos, digamos, no solamente, o vistos, pueden ser vistos también desde esta perspectiva de econometría, o más bien dicho, de ciencia de datos, donde se utilizan distintos enfoques. Fíjense, en esta lista de reproducción que nos proporciona Geoda, donde el expositor es Luke Asselin, tiene más o menos esta lógica, ¿cierto? Un pequeño overview, luego geovisualización, luego autocorrelación, luego nos habla de geoestadística, por ejemplo, luego nos habla sobre autocorrelación local y así, ¿ya? Entonces ustedes pueden ir viendo cómo empiezas a agrupar, digamos, los distintos enfoques de de la estadística espacial en realidad, en función de las necesidades de análisis que se tengan, ¿ok? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, duda, trauma, complejo. Pues estamos bien. Todo claro hasta el momento, muchas gracias. Perfecto. Me gustaría un poco consultar y con qué se sienten más cómodos, si con R o con Python. Más curiosidad, igual, para ver cómo abordamos cuál de los materiales y demás. ¿Qué me cuentan? ¿Con qué se sienten más cómodos? R, Python va ganando R. Ajá. Interesante, va ganando R. Ya, perfecto. Ok. Igual, bueno, espero que ya todos sean, digamos, usuarios frecuentes de inteligencia artificial y modelos digamos, los LLM, ¿cierto? De inteligencia artificial generativa. Ustedes saben que ahora es muy fácil, digamos, traducir código de un lenguaje a otro. Eso es una ayuda importante sin dejar de validar los resultados y ponerlos a prueba, ¿no? Pero veo que en general somos usuarios R. Perfecto. Ok, entonces, ¿cómo vamos a estructurar estas sesiones? Como les decía, el objetivo de hoy es tener un overview. O sea, hoy vamos a trabajar el componente primero, el que dice un recorrido por la estadística espacial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, mañana y pasado vamos a darle foco a la econometría espacial como tal, no quiero dejar de darles el panorama más amplio, ¿ya? ¿Por qué? Porque como les digo, ya desde la perspectiva de ciencia de datos, desde una perspectiva geo, sí hay métodos que a veces uno tiene que visitar, ¿sí? Y pertenecen a otras áreas, ¿no? Entonces a veces es bueno hasta cómo buscar referencias, cómo buscar eh, el contexto en el que se puede trabajar las distintas aplicaciones, ¿ok? Entonces, vamos a arrancar por acá, ¿sí? En en el primer capítulo, digamos, acá yo suelo arrancar con este pequeño gráfico, ¿sí? En el sentido de que los estadísticos son patriotas, es la frase, ¿cierto? Luchan por la independencia. ¿Por qué por la independencia? Porque justamente eh, se procura que los datos sean independientes, ¿sí? La estadística clásica está basada en ese supuesto, ¿cierto? De independencia. Y en realidad, toda la estadística espacial justamente está, o su fundamento está alrededor del hecho de cómo administrar esa dependencia que en realidad tienen los datos en algunas situaciones, ¿sí? Entonces, administrar esa dependencia depende de algunos elementos, ¿cierto? De cómo vamos a abordarlos. Y para eso, pues, digamos, tenemos distintas fuentes de información. Hoy por hoy, tenemos datos espaciales o datos desde la perspectiva espacial eh, desde muchas fuentes posibles. Una de ellas son de hecho, los servicios de mapas que están disponibles en Internet. Por ejemplo, uno de ellos es OpenStreetMaps, ¿sí? En OpenStreetMaps, por ejemplo, uno puede descargar descargar información disponible, como por ejemplo dónde hay cajeros automáticos o ATMs, dónde hay centros comerciales, dónde hay bancos, etcétera, ¿cierto? Uno puede descargar literalmente la longitud y latitud de esos sitios a partir de servicios como OpenStreetMaps, ¿ok? Eh, y aquí, digamos, a mí me gusta
abordar este tema de la clasificación, o sea, uno puede abordar, digamos, las taxonomías de los de las distintas disciplinas, de las distintas materias a través de varios enfoques, ¿cierto? Y antes de seguir, me gustaría un poco escucharles a ustedes, por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis, tenemos datos cross-section, ¿ya? Estamos todos claros cuáles son los datos cross-section, ¿cierto? Es decir, yo tengo, por ejemplo, de una determinada ciudad, digamos que estamos en Santiago y yo tengo una muestra aleatoria donde tengo ingresos y edad, ¿ya? Esos serían datos cross-section. Si se fijan, de alguna manera, los datos como tal de alguna forma ya me limitan o me dan un cierto marco de referencia respecto a los métodos que puedo utilizar con esos datos, ¿cierto? O sea, es decir, si yo tengo datos de ingresos y edad de una determinada muestra en un determinado punto del tiempo, yo no puedo hacer, por ejemplo, series de tiempo, no puedo hacer datos de panel, ¿cierto? O sea, los datos con los que cuento de alguna forma también restringen el universo de métodos con los que puedo trabajar para explorar esa información. Estamos en eso de acuerdo, ¿verdad? Si yo tuviese, por ejemplo, solo series de tiempo, ok, entonces ahí hay otro tipo de metodologías que podría utilizar, ¿cierto? Sea desde una perspectiva univariada, sea desde una perspectiva multivariada, o si tuviese datos de panel, en cambio, también me define otro marco de referencia, otro marco de trabajo con el que podemos abordar esas distintas problemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, los datos o el tipo de datos con los que trabajamos digamos, nos permite, nos delimita un marco de trabajo, ¿ya? Con esa misma lógica, digamos, acá un poco lo que quiero abordar, los métodos asociados a través del tipo de dato con el que trabajamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos, aquí ven unos pequeños bullets donde se ve un poco la evolución, si quieren, ¿ya? Arrancamos, por ejemplo, con un supuesto importante que es el tema de las variables independientes e idénticamente distribuidas, que es como lo clásico, ¿cierto? Con cómo se aborda digamos, la estadística clásica. Y luego tenemos algunos pequeños pasos que se fueron dando a lo largo del desarrollo de la teoría y de las aplicaciones, ¿cierto? O sea, por ejemplo, mediciones repetidas. ¿Qué pasa? ¿O cómo abordo la problemática de cuando tengo mediciones repetidas en el tiempo? O cuando tengo, por ejemplo, una misma persona, una medición de una persona en el tiempo uno y una misma persona en el tiempo 2, ¿cierto? Yo puedo hacer una prueba, por ejemplo, T con datos pareados, ¿ya? O sea, desde ahí empezamos, o se empezó, digamos, a tratar de poner sobre la mesa el cómo administrar esta relación o esta dependencia que hay entre los datos. Luego, en series de tiempo es explícito, ¿cierto? Es decir, yo literalmente lanzo una ecuación, lanzo un modelo como un Aruno, un ARMA o todos, digamos, los derivados de Box-Jenkins, donde literalmente un punto del tiempo depende de otro punto anterior, ¿sí? Entonces, esa dependencia es la que se administra, digamos, a través de postular, por ejemplo, un proceso autorregresivo, ¿ya? Eso, digamos, visto desde la perspectiva de correlación, nos invita a pensar en, primero, la correlación clásica, ¿cierto? Por ejemplo, un coeficiente de Pearson. Luego, una autocorrelación, quizá de manera tradicional, cuando abordamos distintos programas, digamos, de estadística, lo primero que vemos es la autocorrelación desde la perspectiva de series de tiempo, ¿cierto? Entonces dice, ah, mira, esta es la función de autocorrelación. Y generalmente es un poco intuitivo en el tiempo, ¿verdad? Porque de alguna manera, digamos, parece tener sentido, digamos, que un tiempo o una predicción de un determinado instante dependa de los instantes anteriores, ¿verdad? Entonces, ahí es donde generalmente abordamos esto. Y luego tenemos ya el concepto de autocorrelación espacial, ¿sí? ¿Cómo capturamos esta autocorrelación espacial? Eh, por ejemplo, Cressy suele tener esta forma de abordar eh, la clasificación entre las distintas
subdisciplinas, digamos, de la estadística espacial. Y primero nos dice, ok, veamos los datos desde la perspectiva de datos geoestadísticos, ¿cierto? Dice, a ver, ¿qué es un dato geoestadístico? Acá lo que tenemos es, por ejemplo, un punto que está fijo en el tiempo y ese punto que está fijo en el tiempo digamos, recoge información o de una determinada variable, ¿sí? Entonces, digamos, algo que siempre es importante preguntarnos es cuál es la variable aleatoria cuando estoy analizando cualquier tipo de fenómeno, ¿ya? Porque saber cuál es la variable aleatoria a analizar me define también mucho de los métodos y la aproximación que voy a tener para abordar este campo de estudio, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, estas longitudes y latitudes, esos puntos que ustedes ven en rojo, por ejemplo, recogen información, ¿sí? Puede ser la velocidad del viento, puede ser, no sé, el porcentaje de humedad, el rayos UV, luminosidad, algunas variables o información que esté fija desde un punto de vista, digamos, de posición, y en esa posición está siendo recogido información de alguna variable, ¿ya? Cuando tenemos esa característica, estamos trabajando con datos geoestadísticos, ¿ok? Luego tenemos los datos latis o datos ariales, ¿sí? Donde un determinado valor representa a a toda una región, a todo un polígono, a toda una unidad espacial, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está dividido por continentes, América del Norte, América del Sur, ¿cierto? Tenemos África, etcétera. Entonces, eh, esos colores están representando todo un área, ¿sí? Por eso, o todo un látiz, digamos, ¿ya? Por eso se le suele llamar lattice data, que le llama CRESI, areal data, que también se le suele conocer en libros, digamos, más del corte de estadística espacial. Y, digamos, ahí es donde empieza a ver el cruce con econometría espacial, ¿ya? Porque la econometría espacial trabaja justamente con datos areales, con datos lattice, ¿ok? Y luego, digamos, tenemos otro tipo de dato que son los patrones de puntos, ¿sí? Y aquí, digamos, tenemos dos variantes hasta cierto punto. Y es que, por ejemplo, aquí puede pasar que yo tenga la variable aleatoria, lo aleatorio sea la posición, ¿sí? O sea la posición, por ejemplo, dónde ocurre un crimen, ¿cierto? Dónde ocurre un temblor, dónde ocurre algún evento, ¿sí? Entonces, ahí la variable aleatoria es literalmente la posición, ¿ya? Por ejemplo, esto de acá representa trayectorias, ¿sí? De una determinada especie marítima, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la posición como tal es una variable aleatoria, pero también se podría considerar como variable aleatoria algún atributo o una marca también que se le llama medida en esa posición, ¿no? Por ejemplo, en un determinado punto se dio un accidente de tránsito, ¿ok? Entonces, eh, hubo, no sé, y uno puede cualificar ese punto, ¿cierto? Si hubo pérdidas materiales, si es que hubo algún parte policial, si hubo, o cuánto fue la pérdida material que hubo en dinero, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esta clasificación, digamos, de el tipo de puntos con el que trabajo, de alguna forma ya delimita la cancha también metodológica, ¿sí? Si yo tengo una posición fija y está siendo medida alguna variable en esa posición, generalmente a través de sensores, etcétera, o sea, los métodos que primero estarían dentro de mi toolbox, de mi caja de herramientas para abordarlo, sería la geoestadística, por ejemplo, ¿no? Es más natural, digamos. Luego tenemos los datos areales, donde cada punto representa un determinado polígono. Y finalmente están los patrones de puntos, ¿no? Donde tenemos esta cualidad que el punto en sí mismo, por ejemplo, es la variable aleatoria. ¿Ok? No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. ¿Estamos bien? Ya, perfecto. Eh, bien, acá me gustaría un poco comentarles respecto a, digamos, la importancia y algunas fuentes que se han venido especializando en términos de datos espaciales, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque fíjense que lo que hemos conversado arriba
estaba visto desde una perspectiva más estadística, ¿cierto? Es decir, ¿cuál es la variable aleatoria? Por ejemplo, la variable recogida a través de un sensor o la ubicación y demás, ¿ya? Pero ya desde la perspectiva de las herramientas, sí, también hay que tener, digamos, una cierta noción clara de cómo trabajan las distintas herramientas de sistemas de información geográfica. Por eso es que, por ejemplo, se llama la herramienta ArcGIS o se llama QGIS. ¿Por qué? Porque el GIS, el GIS, viene de Geographic Information Systems, ¿sí? Entonces, al final, el computador, para poder entendernos, necesita tener también, digamos, una forma de trabajo con los objetos espaciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, los objetos espaciales suelen ser valores de coordenadas y un sistema de referencia, ¿no? Valores de coordenadas y un sistema de referencia. Eh, Aquí también es importante, ¿cierto? Los sistemas de referencias a veces pueden lucir o hacer que los mapas luzcan de distintas formas, ¿sí? Hay un libro súper interesante que se llama How to Lie with Maps, donde justamente nos habla sobre esto, ¿no? Donde, claro, la forma de elegir los sistemas de referencias puede hacer que el mapa se vea de manera diferente, porque al final, digamos, hay que administrar la posición del punto sea visto desde la perspectiva de la esfera o como una proyección en un plano. Y claro, al proyectar algo, siempre se pierde información. Entonces, cómo administrar eso puede ser sensible también dependiendo de las aplicaciones que tengamos. Eh, Ahora, desde la perspectiva, digamos, de la econometría y en general de la estadística espacial, digamos, nosotros nos preguntamos cuál es el proceso generador, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso, el campo aleatorio, el proceso estocástico? O sea, ¿qué es aquello o cuál es el modelo que está generando la información observada, ¿cierto? Entonces va a ser el desafío desde la perspectiva de la estadística. Eh, y, digamos, desde la perspectiva de datos, como yo les decía, existe justamente ya cada vez más enfoque a que existan información geográfica disponible, ¿sí? O sea, geográfica ¿en qué sentido? A veces son datos de puntos, a veces pueden ser datos justamente de sensores, a veces pueden ser datos areales también, ¿sí? Y por ejemplo, el Banco Mundial tiene justamente una sección específica de datos espaciales, de datos geo, ¿sí? Donde ustedes pueden abordar también o explorar este tipo de fuentes de información, ¿sí? Donde se tienen ya colecciones específicas para ese tipo de desarrollos. En Ecuador, por ejemplo, se ha puesto de manera importante, digamos, una cosa que se llama los geoportal, ¿sí? Por ejemplo, las distintas ciudades tienen geoportales, ¿ya? Donde uno puede ingresar a los geoportales y hacer descargas de los distintos, digamos, de distintos capas de mapas y de donde hay información relevante, ¿ya? Por darles un ejemplo, acá existe un tipo eh, digamos, de lineamiento que se llama un plan de ordenamiento territorial, que eso lo que dice es cómo van a crecer las ciudades en el mediano o largo plazo. Y entonces, por ejemplo, nos dicen, ok, va a haber una zona rosa que le llama, ¿cierto? Donde están los pubs, donde están las discotecas, los nightclubs, etcétera. Digamos, eso va a ser la zona rosa, ¿sí? Luego va a ser unas zonas que van a ser más residenciales, va a ser una zona comercial, ¿sí? Esa planificación suele estar en este tipo de fuentes de información, ¿sí? Entonces, por decirles, eh, o donde hay servicios del municipio, ¿no? Donde hay escuelas, donde hay hospitales y demás. Entonces, este tipo de iniciativa en Ecuador existe, creo que por ahora aún no se la ha explorado tanto desde la perspectiva estadística, pero aquí yo he podido hacer un par de aplicaciones que en realidad me ha generado mucho valor, por ejemplo, ¿ya? Eso. Luego en R, acá, digamos, existen algunos paquetes, ¿sí? Donde tradicionalmente este era el esquema con el que se solía trabajar, ¿sí? Por ejemplo, SP era el paquete más
estándar desde la perspectiva R, ¿sí? Donde todos los demás paquetes se alineaban, digamos, a la forma en la que SP trabajaba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cómo representar un punto, cómo representar una línea, cómo representar un polígono, estaba alineado a la perspectiva SP. Sin embargo, digamos, esto empezó a cambiar. Ahora, quien va a hacer bueno, quien está haciendo ya el reemplazo de este tipo de objeto SP es uno que se llama SF, ¿sí? Que viene de la abreviación que se llama Simple Features, ¿ok? Entonces, SF en cambio nos permite trabajar, digamos, desde mi perspectiva está más homologado a los sistemas de información geográfico. Por ejemplo, GeoPandas trabaja con una lógica similar de SF. GeoPandas es, digamos, el tipo de objeto espacial en Python, ¿ya? Eh, en GIS también se trabaja de esa manera, o sea, en QGIS, por ejemplo, ¿no? O sea, tras bastidores, QGIS tiene estándares de tratamiento de objetos espaciales con los que ahora R también está comulgando, que es justamente el tipo de objeto SF, ¿ya? Em, ya. Entonces, volviendo un poco digamos, al material, a la división general de la econometría o de la estadística espacial, por un lado tenemos a la geoestadística, ¿sí? Acá está un pequeño ejemplo nada más, ¿cierto? Por ejemplo, en la geoestadística, ¿cuál es uno de los desafíos en la geoestadística? Es justamente tratar de capturar la autocorrelación, por ejemplo, a través de un modelo, ¿sí? En la geoestadística paramétrica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá se postula un modelo, ¿sí? Que nos dice, ok, por ejemplo, a una determinada distancia vamos a plantear una función que recoja esa autocorrelación, esa relación que hay entre los objetos espaciales o entre los datos analizados, ¿de acuerdo? Insisto, eso como simplemente un overview, ¿ya? Aquí importante también hacer una cuña comercial, ¿cierto? En el lado de geoestadística, con Cristian, con otro profesor guía que es Moreno Bevilacqua, también pues hemos generado una librería bastante completa que se llama GeoModels, que me permito también ponerles acá. Entonces, GeoModels es una librería donde justamente cuyo principal objetivo es poder estimar modelos geoestadísticos, ¿sí? Geoestadísticos de múltiples funciones de autocorrelación y demás, donde claramente, digamos, se puede tener un mapa mucho más completo de la geoestadística en específico, ¿sí? Entonces, acá un poco lo que quería transmitirles es que dada o bueno, más bien dicho, aquí el objetivo, digamos, o uno de los desafíos es justamente postular y estimar adecuadamente los parámetros de una función específica que recoge la autocorrelación, ¿ya? Eso desde la perspectiva de geoestadística. En Point Patterns, por ejemplo, acá ustedes pueden ver una ciudad de Ecuador que se llama Ambato, donde lo que se está representando aquí son los puntos, en cambio, ¿sí? Los puntos donde sucedieron accidentes de tránsito, ¿ya? Entonces, la primera forma de abordar, o una de las formas básicas de abordar el tema de Point Patterns es preguntarse si es que la distribución de los puntos es aleatoria o no es aleatoria, ¿ya? Porque claro, si no es aleatoria, eso lo que sugeriría es que existen zonas calientes, existen focos o clústeres o conglomerados donde se debe tener mayor control, en este caso de accidentes de tránsito. Para abordar eso, generalmente lo que se hace, o una de las formas de abordar eso, es, por ejemplo, generar un grid, ¿sí? Un grid sobre este polígono y hacer, por ejemplo, un conteo, ¿no? Y sobre ese conteo, hacer unas pruebas de estadísticas para ver si es que esa distribución o la disposición de esos puntos es o no es aleatoria, ¿ya? Y de hecho, esta parte se empieza a relacionar mucho también con la parte arial. Sí, porque justamente lo primero que hacemos, digamos, en econometría espacial es eh, ver si es que existe autocorrelación espacial significativa, ¿sí?
O sea, justamente ver si es que existe autocorrelación espacial significativa. Em, y eso sería un poco desde la perspectiva de patrones de puntos. Acá en su momento tuvimos la oportunidad con unos colegas de explorar este pequeño trabajo, un pequeño póster, donde, por ejemplo, teníamos distintas especies, o bueno, contábamos con información de la longitud, la latitud y la profundidad donde se generaban pescas, ¿sí? O lo que le llamaban en el Instituto de Fomento Pesquero los lances, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el desafío acá? Los lances o algunos de los lances tenían registro de esta información, ¿cierto? De longitud, latitud y profundidad. ¿Y cuál era el desafío? Pues que la zona de navegación de los barcos sea lo más precisa posible. ¿Por qué? Porque se quería tratar de evitar lo que se llama algo así como la pesca no deseada. Es decir, si yo lanzo algún lance, puede ser que no salga necesariamente la especie deseada, sino también especies que sean endémicas o tengan algún problema. Y acá lo que hicimos fue, por ejemplo, tomar esta información y hacer clústeres, literalmente, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue generar clústeres y luego asociar eh, estos clústeres con las pescas de los diferentes peces que se estaban pescando, por así decirlo, valga la redundancia. Y luego lo que terminamos encontrando fueron ciertas longitudes y latitudes donde había mayor probabilidad de y profundidad y mayor probabilidad de hacer o de pescar ciertas especies, ¿ya? Por darles un ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, no utilizamos ni geoestadística, no utilizamos ni econometría espacial, no utilizamos tampoco patrones de puntos, ¿sí? O sea, o bueno, desde alguna perspectiva, patrones de puntos quizás sí, pero al final lo que hicimos fue clustering con información geográfica, ¿ya? Y cuando, por ejemplo, Luke Asselin y algunos otros autores, cuando se refieren a la ciencia de datos espacial, se lo refieren en este amplio espectro, ¿cierto? Donde podamos hacer aplicaciones em, digamos, no necesariamente a través de los distintos métodos, sino integrado en el tratamiento de las herramientas y demás. ¿Ok? Bueno, acá tenía otro ejemplito. Con Lattice Data, por ejemplo, acá lo que vemos generalmente ya con Lattice Data, con datos ariales, tenemos, por ejemplo, la distribución de una variable. Aquí específicamente son datos de una encuesta que se llama encuesta de innovación en Ecuador, donde se registra el porcentaje de ventas de las empresas, ¿ya? El porcentaje de ventas de las empresas. Y aquí, por ejemplo, cuando uno mira un mapa, generalmente uno tiende a ver ciertas cercanías, ciertos clústeres, ¿cierto? Eso es como una primera inspección visual de si podría o no podría haber autocorrelación, ¿ya? Es como cuando uno hace series de tiempo, ¿cierto? Y uno mira una serie de tiempo y solo viéndola eh, ya puede dar cuenta de si es o no es estacionaria, por ejemplo, ¿ya? O miras una serie de tiempo y a veces no ves nada. O sea, al final, afinar el ojo para saber si es que visualmente una variable podría o no tener autocorrelación, por ejemplo, en series de tiempo, acá pasa algo similar, ¿no? O sea, a veces uno solo con una inspección visual se atreve a lanzar la hipótesis y decir, ah, mira, esto parece ser que sí hay una autocorrelación espacial, pero claramente eso hay que corroborarlo con justamente con el cálculo de la autocorrelación, porque si no, a veces, digamos, puede ser mentiroso también, o podemos estar sesgados, digamos, o nuestro cerebro siempre tiende a ver patrones donde a veces quizá no los hay. Y por eso es importante ratificar esto a través del cálculo de la autocorrelación. ¿Ya? Y bueno, o sea, como les decía, un poco para cerrar esta parte, en general tenemos esta visión de que si bien es cierto la estadística espacial de manera más formal está dividida en eh, geoestadística, patrones de puntos y econometría espacial o, digamos, o datos ariales, eh, cada vez más está ahora visto esto desde una perspectiva más integral, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de que, digamos, en ciencia de datos espaciales
ya se pueda abordar otros temas, ¿no? Por ejemplo, en estadística espaciotemporal, sí, claramente, por ejemplo, los tres mundos pueden ayudarnos en la parte de nuevas fuentes de datos espaciales, ¿sí? O sea, por ejemplo, a través de una red, ¿sí? Una red, en realidad, por ejemplo, literalmente una red puede ser representada o puede materializarse como una matriz de vecindades. Y si yo tengo una matriz de vecindades y tengo atributos de los nodos, yo podría aplicar, por ejemplo, métodos de econometría espacial en una red social, por ejemplo, ¿ya? Eh, entonces, digamos, las nuevas fuentes de datos también nos abren posibilidades. Existen también, por ejemplo, todo este tema de teselados, geometría estocástica, es decir, cómo se generan los mejores teselados para guardar, eh, digamos, para capturar ciertas relaciones, ¿sí? Modelización causal. Acá, por ejemplo, hay un artículo reciente, me parece que está por acá, sí, este justamente, que se llama Spatial Causality, a Systematic Review on Spatial Inference. Este artículo está bueno, digamos, porque justamente une de alguna manera, de manera un poco más formal, los métodos de inferencia causal con la econometría espacial, ¿ya? Con los datos ariales. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando uno hace eh, econometría clásica, uno de los desafíos importantes es los métodos causales, ¿cierto? A través de métodos cuasi experimentales como diferencia en diferencia, regresión discontinua y demás. Pero claro, o sea, generalmente, o más bien dicho, la econometría clásica de inferencia causal está basada justamente en independencia, ¿sí? O sea, la independencia es algo importantísimo en ese tipo de métodos. Entonces, este artículo hace una revisión importante de cómo se está hoy empezando a administrar eso para poder seguir teniendo conclusiones causales tomando en cuenta, digamos, la autocorrelación espacial o la estructura espacial que puede existir en nuestros datos. ¿Ok? En la parte de modelización predictiva, eh, está viendo una, ¿tengo alguna pregunta? Ah, comparte el artículo. Sí, claro. Déjeme ver, ¿dónde estaba? Igual me parece que tengo por ahí el PDF. Ya les paso también. Eh, a ver, un segundito, porque si no, está. Ah, no puedo transferir PDFs. No sé, me parece que puedo pasarle al administrador después y les suba en algún enlace ya el artículo como tal. Bien, entonces les decía, bueno, también está este otro tema de la modelización predictiva. Por ejemplo, en términos de predicción, o sea, generalmente donde tú acudes para hacer predicción, hoy en día, digamos, es al machine learning, ¿cierto? El machine learning ha demostrado ser una de las herramientas muy potentes en términos de predicción, pero a veces ese machine learning puede ser eh, ciego respecto al cómo está sucediendo esa predicción, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, a veces es mejor acudir a temas de como geoestadística, temas donde uno puede dar cuenta de cómo está sucediendo los procesos predictivos, ¿de acuerdo? Ya, perfecto. Listo. Entonces, ahora me gustaría un poco justamente mostrarles un par de aplicaciones. Permítanme un segundo para cerrar la sesión de hoy, ¿ya? Denme un segundo. Está- No sé si hasta eso tienen alguna consulta. Veo que un colega nos pasó ya el enlace de SciHub. Ujú. Mírame esto.
Ya. A ver, entonces me gustaría compartirles una pequeña aplicación. Eh, en su momento, digamos, se tuvo información de imágenes, ¿sí? Imágenes raster, imágenes satelitales que fueron tomadas en distintos meses, ¿sí? En distintos meses del año 2020, 2021. Entonces, por ejemplo, acá teníamos, por ejemplo, más o menos ya en las imágenes finales, teníamos un detalle de alrededor de 2 millones de datos por imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se registraba acá? Era, bueno, varios atributos, pero uno de los que más se utilizó en esta aplicación fue la profundidad del suelo, la altura del suelo que tiene, digamos, respecto a la superficie, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué íbamos detectando? ¿Qué tipo de exploración se hizo, cierto? Por ejemplo, que un poco iba empezando a variar las alturas a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, se veía como que empezaba a haber un cierto cambio en las alturas a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo después? Tratar de encontrar, digamos, estos grupos donde justamente se podía encontrar, donde habían distintas variaciones, ¿no? O sea, para no trabajar con estos millones de datos, empezar a clusterizarlos y encontrar grupos donde puede haber habido mayor o menores alturas, ¿sí? Y luego calcular justamente las variaciones de las alturas. Fíjense que hay algunos grupos donde las predicciones o las alturas fueron casi constantes y hubieron otros grupos donde las alturas decayeron de manera importante, ¿sí? ¿Por qué esto fue importante en esta aplicación? Porque el objetivo de esta aplicación era tratar de predecir dónde iba a haber erosión en esa región. ¿Ya? ¿Dónde iba a haber erosión en esa región? Pero fíjense todo el proceso, ¿no? O sea, la fuente de datos fueron datos tomados con drones de profundidades, ¿ya? Fueron datos de raster, ¿ya? Entonces ahí hubo un primer trabajo, ¿no? Tomar esos datos raster, digamos, disponibilizarlos, tratar de trabajar con el computador personal, digamos, para poder trabajar con esos volúmenes de datos, que no era menor. Y luego, como encontrar estos patrones, ¿verdad? O sea, justamente demostrar que hay regiones de donde se tomaron la información, donde la altura era un poco más constante a lo largo del tiempo, donde la altura era más constante, por ejemplo, aquí, y habían otras regiones donde la altura empezaba a decaer y unas alturas empezaban a decaer más rápido que otras. ¿Cierto? Es decir, habían regiones del espacio donde, donde la erosión era mayor, ¿cierto? La erosión del suelo era mayor, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Digamos, aquí, parece que tengo otra presentación de esa parte. Bueno, esta parte era hasta demostrar esto de que habían regiones específicas, ¿ya? Luego lo que se hizo fue justamente tomar esos valores de las alturas y fíjense simplemente lo siguiente, ¿no? Lo que se hizo fue tomar esos valores de las alturas y calcular las desviaciones de estándar por cada celda en el tiempo, ¿ya? Si, la, si no había erosión, ¿cuánto debía ser la desviación estándar? ¿Quién se anima a decirme? Cero, ¿Cuánto? cero. Cero, ¿cierto? O tender a cero, ¿verdad? O sea, si no hubiese habido erosión, digamos, esa desviación estándar debía tender a cero, ¿ya? Mientras que donde había erosión, la desviación estándar tendía a un valor, ¿verdad? Un valor positivo. Bueno, sí, ya. Entonces, eh, acá, bueno, nuevamente un poco reforzando la idea de que habían regiones con distintas alturas.
sus variabilidades, digamos, también, fíjense, unas tendían a cero, otras tenían, digamos, unas variaciones importantes, ¿sí? Y acá, por ejemplo, se utilizó justamente la información observada, ¿sí? Y con eso se hizo predicciones. Aquí, por ejemplo, se utilizó el paquete GeoModels, justamente, ¿ya? Pero fíjense, al final, digamos, fueron datos tomados con un sensor. No, es decir, no necesariamente fueron datos clásicos tomados de un sensor que miden, digamos, yo qué sé, porcentaje de humedad, ¿ya? Entonces, acá lo que se hizo fue más bien considerar a cada píxel como si fuese justamente la longitud, la posición que está emanando la señal, por así decirlo, ¿no? O la variable. Y esa posición emanaba, por ejemplo, la señal de porcentaje o desviación de la altura, ¿ok? Entonces, con esto se hizo justamente las predicciones usando modelos geoestadísticos, pero con datos que vinieron de los raster, calculando la desviación estándar, etcétera, y se hizo las predicciones. Entonces, donde hubo eh, mayor foco, ¿cierto? Fíjense que aquí, en las zonas azules que están aquí muy marcadas, justamente aquí es donde la altura fue casi cero, ¿cierto? Pero asimismo, habían algunas regiones donde las alturas eran mucho más profundas, mucho más pronunciadas, ¿no? Y en lugares donde no necesariamente se observaba en los datos originales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, en esta parte de aquí, en los datos observados, no se predecía nada, pero en cambio acá, usando la predicción basada en métodos geoestadísticos, me decía que sí iba a haber un problema, ¿ya? Y de esa manera, digamos, se llegó a hacer la predicción, ¿ya? Este es un trabajo aplicado más desde la perspectiva empresarial que académica, pero ¿en qué decantó esto? ¿Ya? Gracias a este trabajo, una empresa tomó la decisión de construir digamos, una porción del el ducto que transporta el petróleo de Ecuador en otro lado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el petróleo de Ecuador pasa por regiones que están en constante erosión y claro, si el petróleo hubiese ido digamos, por donde estaba normalmente, por donde iban a construir, habría, habría sido un problema, porque si es que esa parte se erosionaba, se dañaba el tubo, digamos, que transporta el petróleo y habría sido más inversión para la empresa, ¿ya? Y la buena noticia, bueno, no sé si fue buena, pero el punto es que en efecto construyeron por otro lado y donde se predijo que se iba a erosionar, se erosionó. Es decir, pasó justamente eso y bueno, se ahorraron ahí algún dinero en ese tema. Y fue justamente haberse apoyado, digamos, fíjense, distintos perfiles profesionales, ¿cierto? Porque quienes sacaron esas fotografías era un grupo de geógrafos, quienes hacían el análisis de esta información eran otras personas, y yo me encargué de esta pequeña parte, digamos, de la predicción, ¿sí? Como ustedes, del tratamiento de datos y la predicción. Em, bueno, esa es, como les digo, la introducción. Este es el primer overview de lo que quería conversarles en estos 3 días. Mañana nos vamos a enfocar específicamente en autocorrelación espacial desde la perspectiva de econometría espacial. Y el día jueves nos vamos a concentrar en cambio en modelos de regresión. Eso es lo que tendríamos en los siguientes 2 días. Colegas, no sé si hay alguna duda, trauma, complejo, pregunta, comentario. Bienvenido. ¿Qué son los datos raster? Ya buena pregunta. Los datos raster son fotografías básicamente donde se registra información a través digamos, por ejemplo, un píxel puede registrar información, ¿cierto? Un píxel podría ser 0,1 o una graduación em, digamos, del nivel de RGB, que es, digamos, la escala de colores rojo, verde, G, green, y B, y sí, RGB, sí, ¿no? Y blue.
¿Ya? Entonces, ahí tenemos rojo, verde y azul, por ejemplo, que son escalas, ¿no? Donde cada píxel, imagínate, datos raster, imagínate una matriz de Excel llena de números, digamos. Eso sería un dato raster, donde cada celda de la matriz de Excel representa una graduación, una variable, que puede ser la altura, puede ser un color, puede ser algún atributo de esa posición específica. Luego son formatos de datos espaciales que representan información usando una matriz. Ajá, justo a mí ahí nos ayuda Eduardo respondiendo. ¿Qué más? ¿Se van a grabar las sesiones? Entiendo que sí, se estaba grabando esta. Eh, van a disponibilizarlo en canal de YouTube. Ok, perfecto. ¿El GitHub se comparte? Sí, puse yo también el enlace, digamos, del material que estamos revisando. Lo vuelvo a poner sin problema. Javier tiene la mano alzada. Y con gusto, Javier, puedes abrir tu micrófono, entiendo. No, no creo que haya restricciones Sí, de... ¿me escuchan? Sí, Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias y buenas noches también, compañeros, y también a la Sociedad Ecuatoriana, a la Sociedad Chilena de Estadística. Una consulta, Víctor. Cuando mostrabas unos ejercicios de diseñar estas áreas, ¿verdad? Para consolidar los puntos un proceso de arealización, por así decirlo, de los puntos a las áreas. Yo he escuchado de este problema que entiendo que es bastante famoso del problema de las unidades de áreas verificables, ¿no? De qué tanto el diseño de mis áreas para consolidar la información puede cambiar mi resultado finalmente, ¿no? En tu experiencia, ¿te has topado con ese problema? ¿Es realmente un tema que hay que considerar? Porque claro, ¿no? A veces las unidades de área ya vienen prediseñadas, ¿no? Pero otras veces sí nos toca plantearlas. ¿Qué nos podías comentar al respecto, ¿no? Gracias. es buena pregunta, Javier. Muchas gracias. Sí, en efecto, o sea, pensémoslo así, ¿no? Digamos que yo estoy trabajando a nivel de comuna, ¿cierto? En Santiago, digamos, en Chile, por ejemplo, sería a nivel de comuna. Es distinto trabajar datos ariales a nivel de comuna que a nivel de región. En Ecuador es distinto trabajar con datos a nivel de parroquia que a nivel de cantón o cantón versus provincia, ¿cierto? O sea, la agregación de los datos, ¿cierto? Estas unidades espaciales, el cómo, cuánto se agregan o no, importa, ¿cierto? Es decir, es una forma, importa en las conclusiones y en los tipos de modelos que podemos abordar. Específicamente, a veces puede ser útil porque, por ejemplo, digamos que tú quieres irte por un camino clásico, ¿ya? No quieres usar econometría espacial. Puede ser que agregando los datos, ya no tengas autocorrelación espacial y por lo tanto puedes trabajar con métodos I+D. Es válido, o sea, no deja de ser una opción, ¿ya? Ahora, eh, lo que también puede pasar es que al haber agregado, lo que estás haciendo es, por ejemplo, digamos, metiendo problemas de estimación, o sea, que no necesariamente están recogiendo la estructura espacial que quieres tener, ¿ya? Eh, en lo personal, por ejemplo, lo que me ha pasado en la práctica es que, digamos, cuando se trabaja en Ecuador, al menos cuando trabajas a nivel de provincias, es más difícil encontrar relaciones espaciales que cuando trabajas con cantones, por ejemplo, ¿ya? Lo que también me ha pasado es que, por ejemplo, cuando trabajas a un nivel inferior, que son las parroquias, y a veces esto sí es un problema, claramente, es que, por ejemplo, encuentras una correlación espacial positiva a nivel de parroquias, significativa, y luego te vas a nivel de cantones, es decir, a un nivel más agregado, y encuentras una autocorrelación espacial negativa. Ah, ok, entonces ahí sí toca entrar como al detalle, o sea, ¿por qué está pasando eso? De pronto hay algún outlier, por ejemplo, en Cañar hay un cantón, qué chistoso porque está como, es un cantón que está dentro de otro cantón, ¿ya? Entonces, a veces ya hay partes de la propia geografía de las áreas que puede darte, digamos, que toca administrar ya en el trabajo aplicado. Pero bueno, para concluir la pregunta, sí, o sea, importa y sí hay que tomarle atención.
aunque generalmente ya en los distintos países hay como un cierto nivel donde se trabaja bien. Por ejemplo, hace poco estamos trabajando en un artículo con Cristian y con Sergio de la Universidad del Biobío, que es justamente a nivel de comuna en el área metropolitana de Santiago y va bien. O sea, digamos, capturó adecuadamente la autocorrelación a ese nivel desagregado, digamos. Pero sí hay que tomarlo en cuenta, Javier. Gracias por tu pregunta. No sé si hay Ya, alguna gracias. pregunta adicional. Muy bien. Hola, hola, creo que hay, bueno, varias personas están consultando dónde pueden leer sobre el análisis de erosión. ¿Dónde su análisis de erosión? No lo sé, le soy honesto, yo no soy experto en temas, digamos, de erosión o temas ambientales, o sea, más bien esa parte, le soy súper honesto, esa parte la trabajó el equipo de geógrafos. O sea, yo participé específicamente de este pedazo del proyecto, ¿no? Que era como predecir dónde iba a haber erosión. Yo, yo, Yo yo colaboré creo, desde esa perspectiva. yo creo que te están preguntando dónde pueden descargar el trabajo para leer el trabajo. Ah, no, 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 es que no es un trabajo publicado, como les decía, Ah, ya. este fue un trabajo que se hizo con una empresa para una empresa, de hecho. Ajá, Una asesoría. ajá. Fabián Manríquez también tiene la mano levantada. Eh, sí, Fabián. Hola, buenas. Tengo una consulta. Si Ujú. tengo, si tengo datos espacio-temporales, pero a tiempos discontinuos e irregulares, ¿qué podría hacer eso para estudiar? Si son datos geoespaciales, por ejemplo, en GeoModel si tienes o sea, se puede utilizar justamente datos que no sean eh, a tiempo discreto, ¿no? O datos irregulares, por así decirlo, en el tiempo tomados no de manera mensual, ni trimestral, ni nada, ¿cierto? Sino puntos específicos en el tiempo. O sea, de hecho, la geoestadística y en específico GeoModels te permite modelizar ese tipo de fenómenos, ¿sí? Porque al final ahí, claro, o sea, el background teórico que te permite hacer eso son justamente los campos aleatorios. Y ahí sí se puede trabajar tanto con puntos irregulares en el espacio y el tiempo. Eh, no sé si eso responde a tu pregunta, Fabián. Sí, gracias. Perfecto. Por si acaso, igual les dejo el link de GeoModels de la página. En la página también tienen tutoriales justamente donde se abordan algunas casuísticas digamos, en las personas que quieran profundizarlo, ¿no? En la parte de geoestadística. Pero bueno, mañana y pasado vamos a hablar un poquito más de la parte de econometría espacial que de esto, pero digamos, igual si hay dudas, con gusto. No sé si hay alguna otra consulta, colegas. Perfecto. Bueno, si no nos consulta, agradecemos a Víctor por esta sesión, la primera sesión de este cursillo que está sumamente interesante, así que los invitamos a participar mañana. Cualquier duda la pueden traer mañana y si les queda con respecto a lo que estamos viendo ahora. Así que nos vemos mañana. Muchas gracias, Víctor. Les va a llegar el link a su email. ¿Ya? Súper, gracias, colegas. Nos vemos mañana, entonces descansen.